Lo primero entonces es invitarlos al curso en diseño sismorresistente de estructuras de concreto armado según el ACI 318-2019, donde vamos a profundizar obviamente sobre todos los conceptos de diseño sismorresistente de estructuras de concreto y vamos a estar repasando todas estas nuevas tendencias en el diseño sismorresistente de estructuras de concreto reforzado según la AC7 de 2016 y la normativa ACI 318-2019, y cómo obviamente revisar todas estas nuevas tendencias en software de cálculos de última generación. Este curso va dirigido totalmente a ingenieros civiles o profesionales involucrados con el diseño y construcción de edificaciones de concreto reforzado. Vamos a iniciar entonces con un concepto sumamente importante y me gusta traerlo a cotación porque prácticamente es el concepto global de lo que se basa el curso de diseño sismorresistente de estructura de concreto reforzado, y prácticamente esta presentación vamos a estar mencionándolo bastante. Entonces, la ingeniería sismorresistente es el área de la ingeniería civil que se encarga de estudiar la respuesta de las edificaciones ante movimientos sísmicos y garantizar un comportamiento adecuado. En este concepto hay tres palabras fundamentales o tres facetas, que es la que vamos a más o menos estudiar de forma global, y una de ellas es la respuesta, ¿no? Es el área de la ingeniería civil que se encarga de estudiar la respuesta de las edificaciones, cómo responde esa edificación ante esa sacudida del terreno o ante ese movimiento sísmico, donde ese movimiento sísmico lo vamos a definir, lo vamos a llamar como la demanda sísmica, y que no solamente es cómo responde el edificio ante ese movimiento sísmico, sino que necesitamos garantizar de que esa respuesta sea adecuada. Es decir, que el comportamiento de esa edificación ante el movimiento sísmico sea adecuado o que tenga un buen desempeño. Entonces, de esa forma vamos a poder mencionar los principales objetivos de la ingeniería sísmica, como son entender la interacción entre los edificios y las infraestructuras con el subsuelo, prever las potenciales consecuencias de fuertes terremotos en áreas urbanas y sus efectos en la infraestructura, diseñar, construir y mantener estructuras que resistan a la exposición de un terremoto más allá de las expectaciones y en total cumplimiento de los reglamentos de construcción. Entonces, claramente tenemos dos imágenes emblemáticas de terremotos bastante antiguos. Por lo menos tenemos el terremoto de México de 1985, donde vemos una edificación de aproximadamente 5 o 6 niveles, donde vemos todas las placas unas encima de las otras. Quiere decir que producto de la demanda sísmica, efectos de sitios bien marcados y adicionalmente irregularidades en la edificación, vemos entonces un edificio totalmente en colapso. Obviamente este no es el desempeño que esperamos de una edificación de concreto reforzado, por lo tanto podemos clasificarla en que obtuvo un mal comportamiento o un mal desempeño desde el punto de vista sísmico. Acá tenemos una escuela, terremoto de Cariaco, Venezuela, del 97, producto también de ciertas irregularidades como columna corta, el riesgo torsional elevado. Bueno, prácticamente vemos que colapsó un piso de la edificación y bueno, prácticamente tenemos parte de las losas aplastando, ¿no? La edificación. Incluso hay unos comentarios donde prácticamente se comenta que los pupitres, o las mesas donde escriben los estudiantes prácticamente fueron las que evitaron que las losas quedara totalmente unida al terreno. Entonces, el sismo representa energía inducida a la edificación y los ingenieros estructurales, como nosotros, somos los encargados de que parte de esa energía sea disipada por el sistema. Entonces, entendiendo que la ingeniería sísmica se encarga de estudiar cómo las edificaciones manejan esa energía inducida por los movimientos sísmicos originados del terreno, podemos entonces ver el enfoque del análisis y diseño sismorresistente. Y básicamente tenemos dos criterios, un criterio tradicional y un criterio moderno. El criterio tradicional se basa en poder disipar esa energía que induce el movimiento sísmico a través de la incursión
de deformaciones inelásticas de los miembros estructurales que conforman el sistema resistente a sismo. Es decir, que ante un evento sísmico nosotros vamos a esperar un daño en la edificación. Obviamente ese daño tiene que ser controlado, debe ocurrir en zonas estratégicas que no comprometan la estabilidad de la edificación y que mediante mecanismos dúctiles podamos entonces disipar esa energía. Quiere decir que el enfoque tradicional, el edificio después de recibir esa sacudida del terreno, va a responder y se puede decir entonces que un comportamiento adecuado, un desempeño adecuado, va de la mano de tener entonces algún tipo de daño en esa edificación o en unos elementos estructurales en particular, donde obviamente no se sacrifique la estabilidad. Entonces, luego del evento sísmico tendremos que hacer pequeñas reparaciones en miembros estructurales y el edificio sigue en funcionamiento. A diferencia de los criterios modernos, que se hacen básicamente a través de dispositivos mecánicos como amortiguadoras, aisladores sísmicos, donde ante el movimiento del terreno la estructura disipa toda esa energía inducida por el evento sísmico a través de estos dispositivos. Es decir, en vez de percibir daño en los miembros estructurales, se espera que reciba el daño este dispositivo mecánico y que sencillamente al culminar el evento sísmico el edificio pueda quedar totalmente operativo y sencillamente podamos reemplazar el dispositivo y colocar uno nuevo y bueno, seguir entonces el edificio a total uso. Entonces ahora podemos ver los principios básicos del diseño sismo resistente y esta lámina me encanta muchísimo porque claramente identifica un nudo que debemos resolver para entender o poder aplicar un diseño sismo resistente correcto. Y lo primero es que necesitamos determinar la demanda sísmica o esa fuerza sísmica que vamos a aplicar a esa edificación. Y esa demanda sísmica depende obviamente del sitio donde está implantada la edificación o de la amenaza sísmica y depende también de las características de la estructura. Es decir, que en función a las características de esa estructura yo voy a tener entonces una magnitud de demanda sísmica combinado obviamente con la amenaza. Por eso es tan importante cuando se habla de diseño sismo resistente establecer buenos criterios de predimensionados que permitan entonces establecer una demanda sísmica bastante consciente y bastante aproximada a la que va a ser definitiva, ¿no? Esa demanda sísmica al ser aplicada a ese edificio con ciertas características vamos a poder obtener una respuesta estructural y esa respuesta estructural, como hemos dicho, es cómo responde la estructura ante esa fuerza sísmica y obviamente depende de las características de la estructura y depende obviamente de la demanda. Y en función a esa respuesta estructural voy a poder entonces aplicar el diseño estructural que obviamente también depende de la demanda. Entonces, obviamente debo obtener la demanda sísmica, debo evaluar la respuesta estructural y debo aplicar un diseño estructural sismo resistente de forma conveniente para poder entonces cumplir con los criterios o los principios básicos del diseño sismo resistente y poder lograr entonces que se tenga un comportamiento adecuado de la misma. Entonces, ¿por qué me gusta mucho? Porque prácticamente relaciona desde el principio tener una buena estructuración desde el punto de vista sísmico, conocer los conceptos sísmicos para poder entonces obtener en función a su normativa la demanda sísmica, ver entonces cómo esa estructuración me permite obtener o evaluar una respuesta estructural y ante esa respuesta estructural poder realizar el diseño estructural y poder cumplir con todos los criterios de diseño sismo resistente. Entonces, de una forma muy global vamos a poder entonces ver la relación entre esos conceptos claves de lo que son ingeniería sísmica, respuesta estructural, demanda sísmica, principios del diseño sismo resistente, incluso diseño sismo resistente como tal de miembros de concreto reforzado, y en función a esas facetas que acabamos de ver en la lámina anterior, vamos a ver entonces que de esa forma está estructurada nuestro curso
Vamos a tener todo lo asociado a sismología y respuesta sísmica de sitio, nociones de sismoresistencia aplicada al diseño de edificaciones, consideraciones y criterios estructurales para el diseño de estructuras sismoresistentes, los distintos métodos de análisis elástico sísmico que podemos aplicar para obtener la fuerza sísmica, como lo son el método de la fuerza equivalente, o métodos de análisis estático, métodos torsionales, análisis dinámicos, y vamos a estar aclarando todo lo que serían las combinaciones modales para análisis dinámico, las combinaciones direccionales, componentes sísmicas verticales, efectos P-deltas, control de desplazamientos, etc. Es decir, que todo este módulo que acabamos de ver, que arrancamos en nuestro curso, prácticamente está totalmente relacionado con lo que sería la demanda sísmica, ¿ok? Que es una de las facetas. Obviamente dentro de ese análisis sísmico se obtiene también la respuesta sísmica, que son obviamente cómo responde a nivel de deformaciones, cómo responde a nivel de vibraciones, cómo responde a nivel de solicitaciones, y con esa respuesta entonces podemos pensar en aplicar los conceptos del diseño sismoresistente de edificaciones en concreto reforzado, que según el ACI 318-2019 básicamente lo separa en dos grupos: el comportamiento y diseño sismoresistente de estructuras aporticadas de concreto reforzado, donde tenemos los pórticos especiales a momento, que vamos a estar repasando específicamente las vigas de estos pórticos el día de hoy. Tenemos los pórticos intermedios a momento y los pórticos ordinarios. A su vez tenemos el sistema de muros especiales y de muros acoplados, y vamos a también estar evaluando las estructuras combinadas, como lo son de sistemas pórticos con muros, como el que vemos acá en la imagen. Entonces, bueno, esto demuestra prácticamente que los conceptos de diseño sismoresistente, las tres facetas que debemos cumplir, nuestro curso prácticamente está íntimamente relacionado con esas tres facetas, y en el mismo orden de ideas vamos estructurando cada uno de la modulación y vamos a ir entonces revisando de menos a más hasta poder englobar el diseño sismoresistente completo. Entonces, obviamente están cordialmente invitados, y prácticamente tenemos profesores de muy alta categoría, como lo son el profesor Freddy Lanza, el profesor Edinson Guanche, el profesor Heriberto Echezuría. Bueno, siguiendo con estos conceptos, ya ahora para así entrar un poco más en calor en lo que sería la presentación del día de hoy, donde seguimos todavía de algo de lo global a lo local, voy entonces a seguir hablando de lo global, perdón. Me gustaría seguir repasando conceptos asociados a respuesta estructural, para poder entonces, a partir de esa respuesta estructural y ver el comportamiento que deseamos, cómo lo vamos a relacionar o cómo vamos a entender todos esos requerimientos y todos esos conceptos y esa metodología de diseño que establece la ACI 318-2019 para diseñar vigas sismoresistentes a corte. Entonces, prácticamente hablando de respuesta estructural, esa respuesta estructural está totalmente relacionada con las propiedades de la estructura, y las propiedades de una estructura que adquieren mayor significancia durante un terremoto son la resistencia, la rigidez y la ductilidad. Entonces, básicamente debemos proporcionar a nuestros miembros estructurales y a nuestro sistema resistente de cargas laterales estas tres propiedades. Entonces, vamos a definir la resistencia. La resistencia a un edificio se desarrollará para un desplazamiento lateral específico o deriva que se refiere al nivel máximo de carga que es capaz de alcanzar. En un edificio adecuadamente diseñado, los miembros deben ser capaces de llegar a las fuerzas máximas sin pérdida apreciable de la rigidez y con un daño controlado. Recuerden que estamos hablando de que vamos a aplicar un criterio tradicional y obviamente estamos esperando daño en esos miembros estructurales. En esto, el detallado del acero de refuerzo tiene una gran responsabilidad. Entonces, si lo veo en una curva de tensión de formación, la resistencia obviamente está asociada al máximo nivel de esfuerzo, al máximo nivel de fuerza que debería desarrollar, ¿no? Si ahora hablamos de rigidez, obviamente esto lo asocio a nivel de deformación, ¿okay? O a nivel de desplazamiento, y los edificios deben diseñarse para que ante acciones sísmicas no se experimente una pérdida de rigidez significativa, y para ello se limita o se controla la cantidad de desplazamiento que se puede desarrollar.
Esta pérdida de rigidez está asociada a mayores desplazamientos laterales y daño apreciable de la estructura. Incluso en muchísimas normas para poder controlar los daños en los miembros no estructurales, en los elementos no estructurales y en los miembros estructurales, prácticamente se basa en poder controlar estos desplazamientos laterales. Y la propiedad clave o fundamental en el diseño sismo resistente, porque las dos propiedades anteriores también debemos garantizarla incluso en el diseño de estructuras ante cargas gravitacionales. La ductilidad es un concepto que está altamente relacionado con el diseño sismo resistente y es la capacidad que tiene un material, un miembro estructural o una estructura en poder incursionar en deformaciones en rango inelástico sin pérdida apreciable de su resistencia, ¿ok? Es decir, es la capacidad que tiene ese elemento de poder viajar muchísimo en deformaciones inelásticas sin decaimiento de esa resistencia o esa fuerza que pueda alcanzar. Entonces, sin duda, esta es una de las propiedades más importantes porque se asocia directamente con el daño, la falla y la disipación de energía de la estructura durante el terremoto. Incluso una propiedad que nos permite salvar vidas humanas, ¿no? Entonces, acá en esta imagen muestro modos de falla de estructuras de concreto reforzado. Vemos acá una falla totalmente frágil, donde vemos totalmente el concreto agrietado, separado, ¿okay? Varias porciones de concreto, con el acero de refuerzo pandeado, no hay ningún tipo de adherencia, vemos el acero de refuerzo transversal deficiente, prácticamente un elemento colapsado. En la parte izquierda vemos una falla dúctil, donde vemos pérdida de recubrimiento en la columna, podemos ver incluso asociar o ver algunos mecanismos de falla frágil, productos de obviamente la naturaleza de este material, pero obviamente se mantiene un núcleo confinado, se ve su acero de refuerzo transversal, acero de refuerzo longitudinal muy poco pandeado, y obviamente esto es lo que se conoce como un daño controlado o una rótula plástica en elementos de concreto reforzado. Obviamente tenemos que también tener cuidado porque dentro del buen comportamiento de diseño sismo resistente tratamos de que los mecanismos de daño o el daño controlado ocurra en elementos donde no comprometa la estabilidad y de repente esperamos que este tipo de daño ocurra en vigas y no en columnas, ¿okay? Pero sencillamente era para mostrar la esencia de lo que sería una falla dúctil a una falla frágil en miembros de concreto reforzado. Y parte entonces en respuesta estructural otro concepto importantísimo, que es el de las rótulas plásticas. Las rótulas plásticas son regiones de daño concentrados en las estructuras, el cual frecuentemente es irreparable. Entonces, básicamente ese daño controlado que nosotros esperamos que tenga un elemento estructural en particular ante un movimiento sísmico y que a través de ese daño disipe toda la energía posible, ese daño o esa muestra de daño es lo que se conoce como rótula plástica. También se conoce como una zona de cedencia, cuya formación se inicia en una sección de un miembro estructural cuando en esta se excede el momento excedente del material y por lo tanto se obtienen altos niveles de formación sin un incremento notable de carga. Obviamente al exceder el momento cedente ya el acero de refuerzo, obviamente la cedencia está asociada al acero de refuerzo, empieza a tener deformaciones más allá del rango inelástico, entonces vamos a empezar a ver agrietamiento en la viga visible, altas deflexiones, etcétera, donde obviamente estamos incursionando en deformaciones en rango inelástico. Lo que no podemos perder de vista es que para el buen desempeño o el buen comportamiento, estos mecanismos de disipación de energía o estos mecanismos de daño tienen que ser o debemos propiciar en el diseño que sean mecanismos dúctiles, por lo general mecanismos de daños por flexión, y evitar totalmente los mecanismos de fallas frágiles como lo son fuerzas cortantes, fuerzas axiales, fallas a corte, etc. Entonces esto es una imagen donde si cumplimos ciertos aspectos dimensionales, por ejemplo de la viga, si cumplimos con ciertos aspectos detallados, vamos a propiciar de que el mecanismo de rótula plástica, el mecanismo de daño sea por flexión, es decir, en los extremos de la viga, y eso nos va a permitir incluso establecer lo que vamos a conocer más adelante como un diseño por capacidad, que a través de alcanzar la resistencia a flexión máxima de los mecanismos de fallas dúctiles nos van a poder permitir limitar los mecanismos de fallas frágiles como son por ejemplo el diseño por corte. Y con esto trato de adelantar un poco lo que va a ser la filosofía del diseño cortante en vigas.
Entonces, ¿cómo lograr que un miembro de concreto reforzado sea dúctil? Acá vemos dos imágenes que hablan prácticamente por sí solas, dos curvas tensión-deformación. Si el concreto no está confinado, no tiene adecuado acero de refuerzo transversal, vamos a ver que va a poder desarrollar muy poca capacidad de deformación en rango inelástico y que adicionalmente decae en resistencia y decae en rigidez. Entonces vemos cómo podemos mejorar el comportamiento sísmico de un material o de un miembro estructural cuando le agregamos acero de refuerzo transversal. Entonces no solamente nos permite alcanzar mayor resistencia, sino que también nos permite alcanzar una deformación en el rango inelástico mucho mayor al caso anterior, y que indudablemente, por ser la naturaleza del concreto reforzado ante solicitaciones de tracción o ante fuerzas internas de tracción sufre agrietamiento, vamos a tener alguna pérdida de resistencia, alguna pérdida de rigidez, pero obviamente debemos entonces cuidar ese detallado para que esa pérdida de resistencia y rigidez no comprometa al miembro estructural o a nuestro sistema resistente a sismo. También debemos cuidar el tipo de acero, aceros de alta resistencia, muy altos en carbono, disminuyen la ductilidad, ¿okay?, del material, y acero obviamente con menor porcentaje de carbono tiene una mayor ductilidad. Acá vamos a ver incluso la importancia del acero de refuerzo transversal y su separación. Vamos a ver dos ciclos de histéresis, vamos a enfocar en el de abajo, voy a ver que es un volado, donde lo vamos a someter ante carga y descarga, o carga alternante, mejor dicho, ¿no? Vamos a aplicar una carga hacia arriba en el extremo del volado, que va a producir obviamente un corte y un momento en el extremo, y vamos entonces a subir y bajar esa punta del volado y evaluar entonces su comportamiento en el tiempo ante ese ciclo de carga alternante. Entonces vamos a ver aproximadamente que tenemos como unos 70 ciclos registrados en esta curva de tensión-deformación, donde vamos a ver que ante los primeros ciclos de carga, podemos desarrollar ciertos niveles de resistencia, vamos descargando el elemento, cargamos en sentido contrario, llegamos hasta un punto, volvemos a descargar, y de esa forma cargamos en el otro sentido y vamos construyendo este bucle o ciclo de histéresis. Y vamos a ver que, a diferencia al de arriba, este ciclo está bastante cortito. Si veo todos los ciclos de carga, prácticamente siempre va ganando resistencia hasta el final, que pierde un poquito. La pendiente de esa curva o de ese ciclo prácticamente se mantiene, es decir, que tampoco hay pérdida apreciable de la rigidez. Dos puntos importantes, ¿no? Hemos cuidado notablemente las dos primeras propiedades que comentamos, resistencia y rigidez, y adicionalmente hay una gran ductilidad porque tenemos un desplazamiento que pudiéramos considerar como último, dividirlo entre el excedente, y vamos a tener una gran capacidad de deformación en rango inelástico. Pero adicionalmente, el área bajo la curva de estos ciclos me da una idea de qué tan bueno es su capacidad de disipación de energía. Vamos a ver que en el ciclo de histéresis inferior, prácticamente, a pesar de que fui ganando resistencia, la fui perdiendo en varios de los últimos ciclos de carga. La pendiente se fue degradando y el ciclo de histéresis se fue estrangulando. Quiere decir que el área bajo la curva es mucho menor. Quiere decir entonces que su comportamiento no es del todo adecuado y que obviamente la disipación de energía tampoco es del todo adecuada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar los mecanismos de falla dúctiles para poder obtener un ciclo o un comportamiento como la figura de arriba. Ahora bien, acá podemos observar que en función a la separación de acero de refuerzo transversal, vean que si el acero de refuerzo transversal está más pegadito o menos separado, obviamente siempre por la naturaleza del concreto voy a sufrir ciertos niveles de agrietamiento, pero si ese acero de refuerzo transversal está bien configurado y muy poco espaciado, me va a mantener un núcleo confinado que va a permitir de alguna forma poder obtener un buen comportamiento. Si esa estribo no cumple con los requerimientos exigidos por la norma, como vamos a ver, si tiene puros ganchos a 90, no tiene la cantidad de suplementos que exige la norma y que adicionalmente está
altamente espaciado, voy a obtener un daño significativo donde voy a perder adherencia, voy a tener pandeos longitudinales de barra y sencillamente eso van a ser puntos críticos en el ciclo que van a generar pérdida de resistencia, pérdida de rigidez y estrangulamiento. A mayor separación incluso se puede generar un open crack donde prácticamente se despega el concreto y queda el acero de refuerzo totalmente al descubierto, queda trabajando como una biela y obviamente va a generar o va a ocurrir el deslizamiento. ¿Okay? Estas dos curvas también muestran lo que sería la presencia de cortante en la sección transversal. Vean que a un bajo corte o bajo influencia de corte el comportamiento es mucho mejor, y cuando empezamos entonces a involucrar fuerzas cortantes exageradas o importantes, nos vamos a encontrar en que los mecanismos de falla frágil empiezan a aparecer y la capacidad de disipación de energía empieza a disminuir. Entonces es muy importante cuidar el acero de refuerzo transversal en el detallado. Entonces prácticamente hemos dado una muy buena introducción. Vamos a completar esta introducción con un video que va a mostrar el comportamiento de una viga ante cargas alternantes, un volado como el que acabamos de ver en la gráfica, y vamos entonces a visualizar la relación que hay entre estas tres palabras o entre los tres conceptos, que no necesariamente significan lo mismo. Hay una confusión a veces en la práctica de que ductilidad es igual a disipación de energía. Tenemos que tener cuidado, pero sí están íntimamente relacionados. Entonces vamos a ver la relación que hay entre la ductilidad, rótulas plásticas y disipación de energía. Y es indudable que las estructuras sismorresistentes tienen que poseer una gran ductilidad, ¿okay?, para poder incurrir en grandes deformaciones dentro del rango inelástico y provocar la formación de articulaciones plásticas en sitios estratégicos, y por ende mediante ese daño poder disipar toda la energía posible en estas zonas. Y de esa forma entonces construimos una oración que nos permita relacionar estos tres conceptos clave. Entonces vamos a ver el comportamiento o las etapas por las cuales pasa esta viga en volado al momento en que se le somete a cargas alternantes. Entonces vamos a ver que ante los principios de carga, voy incluso a regresar, prácticamente la viga no va sufriendo un daño importante, empieza a visualizarse cierto agrietamiento por flexión, grietas totalmente verticales, y que más adelante, a medida que se va profundizando esa carga y se va alternando, empiezan a ocurrir algunas grietas diagonales, es decir, que hay una influencia de una mezcla o influencia de esfuerzos combinados de flexión y corte. Vamos a ver entonces que hay un agrietamiento significativo cuando hay una aplicación de carga hacia un sentido, se genera un momento y un corte en un sentido que hace comprimir y traccionar la viga en una sección en particular. Cuando se somete la carga al otro sentido hay una inversión, ¿no?, de ese momento, es decir, ahora la viga se puede traccionar en la zona superior y se puede comprimir en la zona inferior. Y obviamente el comportamiento del concreto o mantener ese núcleo confinado va a depender de ese nivel de agrietamiento. Hay que aprovechar que cuando se comprimen las grietas se pueden cerrar y pueden aportar resistencia. Hay que tratar de que se mantenga eso bien cosido, que es lo que hace el acero de refuerzo transversal, para no generar este comportamiento de daño donde prácticamente queda la barra sin adherencia, ¿ok?, y empieza entonces a pandear en la zona comprimida. Y bueno, obviamente tenemos altos niveles de agrietamiento, altos niveles de mecanismo de falla frágil. Lo otro que siempre buscamos también desde el punto de vista de diseño sismorresistente es obviamente propiciar el daño en la viga, por lo menos en sistemas aporticados, y no en la columna. Y bueno, acá más o menos muestra un poco lo que visualizamos en la imagen anterior. Entonces seguimos en la respuesta estructural. Vamos a ver lo que sería, ¿no?, el efecto de la carga alternante. Va variando el momento en el tiempo, incluso no solamente en magnitud, sino también en signo. Eso al final se traduce en que hay zonas traccionadas y comprimidas que van invirtiéndose, ¿ok?, en el tiempo según la aplicación del momento. Entonces, cuando aplicamos cargas alternantes a un elemento, que es como simular un evento sísmico, prácticamente vamos a encontrar degradación de la resistencia a flexión y degradación de la resistencia al corte.
Si me enfoco en el tema flexión, como hemos mencionado, a nivel de elemento, a nivel de miembro estructural, aplicar un momento en este sentido va a generar que se traccione la viga en la parte superior y vamos a encontrar grietas por flexión totalmente perpendiculares a la dirección donde ocurre la tracción. Entonces, al cargarse en un sentido se forman grietas por flexión. Al cargarse en sentido contrario se forman nuevas grietas del otro lado, porque acuérdense que siempre vamos a agrietar la viga donde ocurre tracción. Entonces, al cambiarle el sentido, ya estaba agrietado arriba, ahora empieza a agrietarse abajo. Entonces, tenemos grietas arriba y ya tenemos grietas abajo en una alternancia de carga. Lo que deberíamos aprovechar es que en el momento en que obviamente ocurre este momento, está comprimido en la zona inferior, acá está trabajando totalmente el concreto. Cuando alternamos, si realmente se intenta mantener un núcleo, estas grietas se pudieran sellar, ¿okay? Porque el concreto se intenta unir, se traba y aprovechamos notablemente la resistencia a compresión del concreto. Pero a medida que esto va aumentando en el tiempo, va ocurriendo un deterioro de la adherencia y a medida que transcurre el tiempo de la carga alternante, obviamente vamos a ir evidenciando cada vez más daño, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de secciones? Lo que les mencioné ahorita. Vemos una parte comprimida, otra parte traccionada, pero a medida que vamos alternando y que vamos avanzando en el tiempo, prácticamente nos vamos a encontrar con una sección totalmente agrietada y en algún punto esas grietas por compresión no se logran sellar y bueno, prácticamente perdemos, ¿no?, la capacidad de compresión. Resultado, obviamente vamos a encontrar pérdida de rigidez y pérdida de resistencia. Tendremos estrangulamiento en los ciclos de histéresis, por lo tanto tendremos pérdida en la capacidad de disipación de energía. Cuando involucramos el cortante, la cosa empieza a ponerse un poco más compleja, porque producto de ese cortante ahora se produce una tensión diagonal a 45 grados, se producen grietas diagonales donde prácticamente terminan deteriorando notablemente ahora el concreto. Entonces la viga termina deformándose por flexión y adicionalmente por corte. Tengo más estrangulamiento en los ciclos de histéresis, falla por deslizamiento asociada al corte, prácticamente una porción de la sección de concreto intenta deslizar con respecto a la otra, queda prácticamente trabajando únicamente el acero de refuerzo y por eso vamos a ver que dependiendo ciertos valores de carga axial y magnitudes se consideren vigas a veces despreciar la contribución de la resistencia al corte del concreto y el uso de estribos cercanos reduce las deformaciones por cortante en las regiones críticas. Y por eso es tan importante la colocación del acero de refuerzo transversal. Entonces, ya entendiendo este comportamiento, ya sabemos entonces no solamente lo importante del acero de refuerzo transversal, sino que vamos a tener una idea de los requerimientos que establece la norma por corte, vamos a entender su porqué y lo vamos a ver también en algunas imágenes a continuación. Vemos algunos daños cerca de los nodos donde tenemos la demanda por cortante máximo, estribos muy delgaditos no evitan que las barras longitudinales pandeen, prácticamente no proporcionan resistencia al corte. Vemos acá pandeo longitudinal de las barras, agrietamientos excesivos por cortante. Okay, vemos acá explosión prácticamente de la columna, no hay núcleo confinado, no hay un concreto que pueda soportar los niveles de carga. Y bueno, pare de contar, ¿no? Prácticamente no hay confinamiento de ese acero de refuerzo transversal y produce obviamente daños y mecanismos de daños frágiles, ¿no? En el terremoto de Chile vemos que ganchos a 90, las fuerzas son tan grandes que no evitan que se abra el estribo y que se disgregue, por ejemplo, porciones de concreto, ¿no? Entonces, bueno, visualizado esto, podemos resumir en que podemos encontrar una filosofía del diseño sismo resistente, establecer un diseño por capacidad, limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar los mecanismos de falla dúctiles, como hemos visto en todas estas figuras y en todos estos conceptos, elegir y establecer el patrón de falla adecuado de los elementos fusibles que entrarán en cedencia durante el evento sísmico. En este caso, como estamos hablando de sistemas aporticados, las vigas serán nuestros elementos fusibles. Los elementos fusibles deben ser capaces de desarrollar incursiones inelásticas significativas de manera estable y de disipar energía durante un evento sísmico. Para ello se debe controlar debidamente las posibles fallas frágiles que puedan ocurrir en cada una de ellos.
Diseñar el resto de los elementos del sistema resistente a sismos con la condición de que permanezcan en el rango elástico al presentarse fallas dúctiles esperadas en los elementos fusibles. Y evitar el colapso de la estructura. Las fallas frágiles principales están asociadas a problemas de confinamiento, adherencia, longitud de desarrollo y resistencia al corte. Entonces, por eso clasificamos según su desempeño los sistemas resistentes a cargas laterales. En este caso que estaremos hablando de los pórticos a momento, tendremos pórticos especiales a momento, tendremos pórticos intermedios a momento y tenemos pórticos ordinarios a momentos, donde en función a su nivel de detallado van a ser capaces de incursionar y disipar una mayor energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico que otra clasificación. Entonces, por ejemplo, los miembros especiales o los pórticos especiales, que son los que vamos a estar revisando en esta presentación, son sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico y requieren un estricto control de fallas frágiles. El nivel de detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para la condición sismo resistente más exigente de conformidad a los lineamientos normativos. Y acá podemos ver una gráfica que muestra claramente lo que sería una condición especial de disipación de energía. Es un cuidado del detallado que permita siempre proporcionar a los elementos pertenecientes al sistema resistencia, rigidez, ductilidad, y el buen detallado y el buen colocación del acero de refuerzo y cumplir con las exigencias normativas me va a permitir entonces generar una gran disipación de energía. A medida que voy disminuyendo en la clasificación, como los intermedios que tienen menos nivel de detallado, voy entonces a conseguir menos nivel de deformación en el rango inelástico y voy a conseguir menor disipación de energía. Entonces vamos a pasar a ver algunos requisitos dimensionales para vigas pertenecientes a pórticos especiales a momentos que proporcionan a ese miembro estructural ductilidad, resistencia. Adicionalmente propician mecanismos de fallas dúctiles antes los mecanismos de fallas frágiles. Por ejemplo, debemos cumplir con que la longitud libre LN no debe ser menor que 4 veces la altura útil. Eso prácticamente lo que está propiciando es que la viga tenga cierta esbeltez y que no sea una viga tan corta donde predominen los esfuerzos de corte. Eso obviamente va a garantizar que se genere entonces o se alcance el mecanismo de falla por fricción, que por lo general podamos establecerlo. Adicionalmente, cumplir, ¿no?, con un ancho mínimo, relaciones de base y altura. Vamos a poder garantizar núcleos de concreto reforzado que puedan entonces proporcionar una elevada ductilidad. Vamos a pasar ahora a hablar de los requisitos del acero de refuerzo transversal, y para entender todos esos requisitos que establece la norma o el código ACI 318-2019 debemos entender las ventajas de ese acero de refuerzo transversal. Uno es que resiste una porción importante de la fuerza cortante última que actúa en la sección, pero no solamente es colocado el acero de refuerzo transversal para resistir cortes, sino que también restringe la propagación de grietas diagonales que se pueden presentar en la sección, permite que el acero de refuerzo longitudinal mantenga siempre su ubicación, permite que el acero de refuerzo longitudinal no pandee, mejora la capacidad de adherencia en el miembro estructural y proporciona un confinamiento a los miembros de concreto reforzado, por lo que logra incrementar la ductilidad de los miembros estructurales de concreto. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que todos estos requisitos de acero de refuerzo transversal no solamente están asociados a poder aumentar la resistencia del cortante, sino también a cuidar todos esos aspectos que acabamos de mencionar en las ventajas del acero de refuerzo transversal. Entonces, la ACI especifica que deben colocarse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de la viga, en una longitud igual a 2 veces a la altura de la viga, medidas de la cara de los miembros de apoyo hacia el centro de la luz en ambos extremos de la viga. Es decir, si el miembro de apoyo es una columna, en el extremo de esa columna hacia adentro de la viga, mencionamos o contamos 2 veces la altura total de esa sección transversal de viga, y en esta longitud debemos colocar obligatoriamente
estribos cerrados de confinamiento. Ya nos da unas luces del por qué, al ser una viga con cierta esbeltez, donde vamos a tratar de propiciar mecanismos dúctiles de fallas por flexión. Entonces obviamente acá vamos a encontrar los momentos máximos, ¿no? Y adicionalmente las demandas también de corte máximo, y por eso debemos proteger notablemente esta zona para evitar esos altos agrietamientos que estrangulan el ciclo de histéresis. Y en longitudes iguales a 2 veces la altura de la viga a ambos lados, en una sección donde pueda ocurrir cedencia por flexión debido a los desplazamientos laterales más allá en el rango elástico de comportamiento. Donde se requieran estribos cerrados de confinamiento, las barras de refuerzo longitudinales principales más cercanas a la cara de tracción y compresión deben tener soporte lateral adecuado de acuerdo con artículo 25.723. Y básicamente vean que es un requerimiento para vigas en esa zona de confinamiento. Por lo general se cree muchas veces que este requerimiento es únicamente para columnas, y no, aplica totalmente para vigas. Debemos cumplir con una alternancia de esa colocación de acero de refuerzo transversal, es decir, por ejemplo, si yo me ubico en esta barra, esa barra a su izquierda debe tener soporte lateral adecuado, a la derecha debe tener también soporte lateral adecuado. Si es así, a la izquierda y a la derecha, entonces ella no puede tener o no obligatoriamente debe tener un soporte lateral. Eso es lo que logramos cumplir con la alternancia. Por lo menos si me ubico en esta barra longitudinal, si me voy hacia arriba, esta barra longitudinal está soportada. Si me voy hacia abajo, esta barra está también soportada. Ella no necesariamente requiere este gancho suplementario, pero si la distancia libre entre barras longitudinales sobrepasa los 15 centímetros, debo colocar entonces la barra de soporte. Entonces, en este caso, esto es lo que especifica este artículo y debemos cumplirlo donde se requieren estribos cerrados de confinamiento. El espaciamiento de las barras de flexión soportadas transversalmente no deben exceder 35 centímetros y no se requiere soportar lateralmente el refuerzo superficial de paramento requerido. Se permite que los estribos cerrados de confinamiento en vigas sean hechos hasta con 2 piezas de refuerzo, un estribo con un gancho sísmico en cada extremo y cerrado por un gancho suplementario. Incluso acá vemos algunas de las imágenes de cómo podemos construir esos aceros de refuerzo transversal de vigas, ¿no? El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 5 centímetros de la cara de la columna de apoyo. A 5 centímetros va colocado el primer estribo, y de ahí para allá la separación que exija la longitud de confinamiento o la requerida por las más exigencias del punto de vista normativo, ¿no? El diámetro del estribo tiene que ser mayor o igual a 3/8 de pulgada. Cuando usamos diámetros longitudinales mayores a 1 pulgada, se recomienda usar entonces diámetros de acero de refuerzo transversal de media. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor valor entre D cuartos para refuerzos grado 60, que es FY 4200, 6 veces el diámetro de la barra flexión más pequeña, excluyendo el refuerzo superficial de paramento. Para refuerzos grado 80, eso es FY 5500, 5 veces el diámetro de la barra a flexión más pequeña, excluyendo el refuerzo superficial, y 15 centímetros. Es decir, la separación donde requiero los estribos cerrados de confinamiento en la longitud o zona confinada debe ser la menor de estos 4 valores. Y estos valores están asociados no necesariamente a resistir cortes, sino más bien a mejorar la adherencia, evitar el pandeo longitudinal de las barras, es decir, todos esos factores que hemos revisado anteriormente. Obviamente, cuando entremos al diseño sismorresistente por corte, debemos comparar lo obtenido en ese diseño con las separaciones máximas normativas y obviamente hacer las comparaciones pertinentes para ver quién gobierna y quién tiene los valores más exigentes y poder entonces terminar de detallar nuestro elemento. Cuando no se requieren estribos cerrados de confinamiento, deben colocarse estribos con gancho sísmico en ambos extremos, espaciados a no más de D medios en toda la longitud de la viga. Es decir, en la longitud de confinamiento, el menor de los 4 valores que vimos anteriormente. Fuera de la zona de confinamiento, la separación no debe exceder D medios. Y de igual forma,
a nivel de cálculo y diseño estructural, debemos diseñar entonces en esta zona, ante un nivel de cortante fuera de la zona de confinamiento, cuánto es la separación requerida y compararla con esta separación máxima normativa y quedarnos obviamente con la más exigente. Entonces, cuando hablamos de resistencia cortante, es importante comentar que cuando los esfuerzos cortantes son elevados y producen agrietamiento diagonal significativo, se presenta deterioro de la rigidez y en parte también de su resistencia, lo que limita la capacidad de formación inelástica. Por ende, debilita o limita la ductilidad del miembro estructural. La capacidad de formación de las vigas queda limitada por el aplastamiento del concreto y el sucesivo pandeo del refuerzo de compresión. Si este último se encuentra restringido por estribos poco espaciados, que evitan ese pandeo y proporcionan confinamiento al núcleo de concreto, se incrementa sustancialmente su ductilidad y se hace más estable el comportamiento ante cargas alternantes, ¿no? Por eso cuidamos muy bien ese acero de refuerzo transversal en la zona de confinamiento. Entonces, la filosofía de diseño sísmico para pórticos especiales pretende evitar que se presente una falla prematura por cortante que impida que lleguen a formarse las dos articulaciones plásticas por flexión en los extremos de la viga. Entonces, por tanto, la viga tiene que ser capaz de soportar las cortantes que se presentan cuando la forma el mecanismo de falla aceptado, que consiste en la aparición de articulaciones plásticas de momento negativo en un extremo y posteriormente de una articulación plástica en momento positivo en el otro o cerca de él. Es decir, vamos a asumir entonces en la viga que alcanzamos la resistencia máxima probable a flexión en los extremos de la viga y en función al desarrollo de esos momentos máximos probables o esa resistencia máxima probable y en función a la carga que se encuentra sostenida sobre la viga, poder entonces determinar las demandas de cortes por capacidad que están asociadas a alcanzar el mecanismo de falla aceptado por la norma. Entonces, de esta forma vamos a preparar prácticamente a la viga a que prácticamente no falle por corte. Entonces, si nos vamos a nivel de fuerzas de diseño, obviamente tenemos que estudiar el caso en sentido horario y el caso en sentido horario y combinarlos obviamente con la carga gravitacional, y vamos a poder entonces obtener lo que se conoce como un cortante hiperestático, un cortante isostático, y vamos entonces a poder determinar las demandas por corte. Como fuerzas de diseño, debo determinar esas resistencias probables o esos momentos máximos probables, que no es más que la resistencia probable a la flexión de los miembros con o sin carga axial, determinado usando las propiedades de los miembros en las caras de los nodos, suponiendo un esfuerzo de tracción para las barras longitudinales de al menos un 25% de FY y un factor de resistencia de minoración igual a 1. Es decir, la resistencia máxima probable a flexión es la resistencia que puede alcanzar esa sección a flexión, pero tomando en cuenta el endurecimiento por deformación del acero de refuerzo. Por lo tanto, aplicamos las ecuaciones de resistencia a flexión, por ejemplo, de vigas simplemente armadas, pero incrementamos el desarrollo de la tensión cedente en un 25%. Entonces, dos cosas que debemos tener claras para determinar la máxima resistencia a flexión. Uno, debemos tener la configuración de la viga, es decir, ya tuvimos que haber pasado el diseño por flexión, y no solamente el diseño por flexión, sino escoger la distribución y cantidad de acero de refuerzo que vamos a colocar, para que en función a ese acero proporcionado podamos determinar la máxima resistencia a flexión probable. Y hacemos el estudio entonces en sentido horario. En sentido horario entonces pintamos los momentos probables en los extremos de la viga, se estudia por tramos y obviamente para este sentido horario el momento máximo probable en A tracciona el acero inferior, para este momento probable en sentido horario en B tracciona el acero superior, y sencillamente por mecánica racional podemos determinar entonces los cortantes gravitacionales que lo produce la carga de la combinación sísmica que queda únicamente en carga vertical. Se debe estudiar para tanto la combinación de 1.2
la carga permanente más la carga variable y se debe estudiar para 0.9 la carga permanente, ¿okay? Y ver cuál de las dos es la más exigente o cuál de las dos es la más crítica. El cortante hiperestático es el que se genera de alcanzar la resistencia máxima a flexión, que podemos calcularlo entonces como la sumatoria de estos momentos probables entre la longitud libre. El cortante gravitacional podemos calcularlo entonces como la carga última distribuida por la longitud libre entre 2, y me voy a encontrar entonces que en uno de los extremos la cortante se resta y en otra se suma. Obviamente voy a aprovechar la parte que se suma para poder entonces obtener la demanda máxima de corte y poder verificar el diseño. El cortante de diseño definitivo será la suma del cortante gravitacional más el cortante hiperestático. Entonces vean que necesito la colocación del acero de refuerzo de tracción para poder determinar el momento probable, y debo tener sumamente cuidado porque el colocar exceso de acero a tracción muy diferente a lo que me solicita lo requerido, obviamente estaría incrementando notablemente los momentos probables y a su vez estaría incrementando la capacidad de flexión, y por ende estaré aumentando los cortantes hiperestáticos y a su vez el cortante de diseño. También lo hacemos para el sentido antihorario. Vean que el diagrama de cuerpo libre cambia, pero obviamente los valores se obtienen de forma similar, y ahora me voy a encontrar en el otro extremo donde se suman tanto el cortante gravitacional como el hiperestático, la zona obviamente crítica, ¿no? Y con eso podemos resolver esos diagramas de cuerpo libre. El refuerzo transversal en la zona de confinamiento debe diseñarse para resistir cortantes suponiendo que la fuerza cortante resistente del concreto versus C es igual a 0 cuando se produzcan simultáneamente las siguientes condiciones. Recuerden que la resistencia al corte de un miembro de concreto reforzado la proporciona una parte del acero de refuerzo transversal y otra del concreto. Acá nos está diciendo cuándo debemos suponer que esa resistencia a corte del concreto no se genera o no es proporcionada por el elemento, y es cuando se produzcan simultáneamente estas dos condiciones. Una, que la fuerza cortante de diseño B sub P, obtenida de los momentos probables inducidas por el sismo, represente la mitad o más de la resistencia máxima cortante requerida en esa zona. Obviamente quiere decir que si el cortante hiperestático producto del evento sísmico es mayor en un 50% del cortante de diseño, es porque va a existir una alta degradación de ese núcleo confinado del miembro estructural, y obviamente tomar en cuenta esa resistencia al corte del concreto no es del todo muy seguro, ¿okay? Y la fuerza axial de compresión mayorada, incluyendo los efectos sísmicos, es menor al área gruesa por F'C entre 20. Entonces en este caso por lo general esto cumple, porque si estamos en una edificación, estamos en presencia de un diafragma rígido, no hay presencia de carga axial, ¿okay? Entonces ya prácticamente estamos cumpliendo con esta. Deberíamos revisar entonces el cumplimiento de este y ver si debemos despreciar esa contribución al corte del concreto. Entonces ya a nivel de diseño, en ecuaciones del ACI, debo garantizar que la demanda de diseño V sub E o V sub U sea menor o igual a la resistencia nominal del miembro concreto reforzado multiplicado por un factor de minoración que es 0,75, y vemos que esa resistencia nominal al corte del miembro concreto reforzado, una porción la proporciona el concreto, otra la proporciona el acero de refuerzo. Resistencia al corte del concreto es uno de los cambios que marcó el ACI 38-2019. Aquí está la ecuación simplificada que todavía incluso se puede seguir usando y vamos a comentar algo de eso. Tenemos la resistencia al corte del acero de refuerzo transversal, que es V sub S, va a depender del acero de refuerzo transversal que coloquemos, va a depender de la tensión cedente de ese acero de refuerzo transversal, va a depender del ángulo que coloquemos ese acero de refuerzo transversal, va a depender de su altura y va a depender de su separación. Obviamente lo más cómodo desde el punto de vista constructivo es colocar estribos a 90 grados, por lo tanto se simplifica la resistencia a corte del acero de refuerzo transversal a su área de acero de refuerzo transversal, que depende del número de ramas y del área de la barra, de su tensión cedente, de su altura y de su separación. Disminuyendo la separación aumentamos la resistencia al corte del acero de refuerzo transversal y obviamente aumentamos la resistencia al cortante del miembro estructural. Aumentando el número de ramas también aumentamos la resistencia, aumentando el área de la barra también lo logramos, aumentando la altura del miembro estructural y aumentando
la calidad del acero, podemos entonces encontrar distintas formas de poder aumentar o proporcionar una mayor resistencia al cortante de ese acero de refuerzo transversal. Entonces, de una forma conveniente, yo puedo, conociendo la demanda y conociendo B sub C, poder entonces despejar cuánto es el remanente de corte que debe resistir el acero de refuerzo transversal, y puedo determinar o la separación máxima requerida por cálculo o el acero de refuerzo transversal requerido por centímetro de separación, que por lo general es lo que utilizan o resuelven los programas de cálculo. Y con eso entonces poder obtener la información para el diseño. Y realmente el cambio que proporciona el ACI 318-2019 es con respecto a la resistencia al corte o la resistencia al cortante del concreto B sub C. Y que antes manejaba como algunas fórmulas simplificadas, otras fórmulas un poco más procesadas, otras ecuaciones que dependían del cortante y del momento flector, que a lo largo de la longitud de la viga, por ser un miembro de flexión, eran totalmente variables. Entonces habían una cantidad de ecuaciones donde en esta versión del ACI 318-2019 la resumieron en 3 ecuaciones únicamente, y dependen de la cantidad de acero de refuerzo transversal, si es mayor que el mínimo o es menor que el mínimo. Obviamente tenemos unos requerimientos para distintos miembros estructurales donde se exige la colocación mínima de acero de refuerzo transversal, pero de forma general comenta que si el acero de refuerzo transversal es mayor que el mínimo, puedes usar cualquiera de estas dos ecuaciones, la que prefiera el calculista o el ingeniero estructural que esté realizando el diseño estructural. Esta primera ecuación es una ecuación muy parecida a la que usábamos anteriormente. Si no tiene nivel de carga axial, incluso esto se hace cero y se convierte en la ecuación que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Estas ecuaciones están en unidades de kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Y tenemos una ecuación ahora que depende de la cuantía longitudinal del acero de refuerzo a tracción. Es decir, que a menor cantidad de acero de refuerzo a tracción tienes menor resistencia al cortante del concreto, a mayor cantidad vas a tener entonces una mayor resistencia. Y para colocación de acero de refuerzo transversal menor al acero de refuerzo transversal mínimo, tenemos la misma ecuación B, pero tomando en cuenta el efecto de tamaño. Entonces, bueno, la explicación de la incorporación del efecto de tamaño y una ecuación un poco más directa aplicando la cuantía de acero de refuerzo a tracción se debe a que en los resultados de ensayos para miembros no preforzados sin reforzamiento a corte indican que la medida de la resistencia a corte atribuida al concreto no incrementa en proporción directa con la altura útil de los miembros, es decir, por el BW por D que siempre tenemos multiplicando directamente proporcional a la ecuación. Este fenómeno frecuentemente se refiere como el efecto de tamaño. Por ejemplo, si la altura útil del miembro es el doble, el cortante en la falla para la viga más alta puede ser menor que el doble del corte en la falla de la viga más baja. Indistintamente, para el ejemplo que estamos desarrollando, para vigas pertenecientes a pórticos especiales a momento, debemos colocar un acero de refuerzo transversal mayor que el mínimo. Por lo tanto, podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones. Podemos, si la carga axial es cero, seguir trabajando con la ecuación anterior que venimos utilizando, o en su defecto ahora incorporar esta que depende del acero de refuerzo de tracción. Lo que sí les puedo comentar es que la norma deja a su preferencia el uso de cualquiera de estas dos ecuaciones, pero el usar la ecuación B pudiera reflejar una disminución en la resistencia al corte incluso de hasta un 40 o un 50% la ecuación A. Entonces sencillamente se evidenciaron unos ensayos, se realizaron unos ensayos experimentales donde demostraron, por ejemplo, que esta ecuación es una relación, ¿no?, entre el corte ensayado y la ecuación simplificada que tenemos acá de la CI 318-2014 versus la cuantía del acero de refuerzo longitudinal en miembros no preforzados sin carga axial y sin refuerzo. Y se nota claramente que para aceros de refuerzo de tracción muy pequeños o cuantías de tracciones muy pequeñas, prácticamente el ensayo daba puntos por debajo de la línea roja que representa la capacidad B sub C.
y para valores un poco más altos de cuantía de refuerzo de tracción, los valores o la relación de valores quedaba por encima. Entonces quiere decir entonces que la fórmula era un poco eficiente para cuando no tenemos reforzamiento corte, no tenemos carga axial en miembros no preforzados y poco acero de refuerzo longitudinal. Tomando en cuenta el acero de refuerzo longitudinal ahora como cuantía de refuerzo tracción en la resistencia al corte del concreto, nos encontramos entonces que son más puntos de los que caen por encima que los que caen por debajo. Pero indudablemente esto es en vigas sin reforzamiento al corte. Ya obteniendo reforzamiento al corte, obviamente entonces la norma nos da dos ecuaciones para aplicar y no necesariamente la resistencia queda por el lado no seguro. ¿Okay? Esto debemos cumplir con el acero de refuerzo mínimo, como habíamos comentado, de acero de refuerzo transversal, el mayor valor de estos dos valores. Y aquí está cómo se calcula la cantidad de acero de refuerzo tracción y cómo se calcula el factor de efecto de tamaño en caso de que estemos calculando zapatas, losas enervadas, etc. Y acá mostramos entonces un detallado típico de una viga continua perteneciente a un sistema resistente a sismo. Vemos muy controlada la zona de confinamiento, más distanciado el acero de refuerzo transversal en el medio. Donde ocurran empalmes por solape debemos colocar estribos cerrados de confinamiento a una distancia de 10 centímetros o de cuartos, etc. Y podemos entonces ahora pasar a ver un diseño por corte con el software TAPS. Vamos a hacerlo también manual mediante una fórmula de un formato MATCAD. ¿Okay? Nos vamos a concentrar en el diseño por corte, ¿okay? Obtener el corte gravitacional, el corte hiperestático y compararlo con la información de acero de refuerzo transversal requerida entre centímetros de separación, por ejemplo, que da el software TAPS. Y vamos a ver qué hace el software TAPS, cuál de las dos ecuaciones de resistencia al corte del concreto utiliza, si utiliza la simplificada de 0,53 la raíz de F'C por BW por D, o si utiliza la que incorpora el acero de refuerzo longitudinal. Y de esa forma voy a emitir ciertos comentarios al respecto. Entonces nos podemos encontrar que dentro de nuestro curso, este es más o menos la temática que vamos a estar manejando o el esquema. ¿Okay? Presentaciones teóricas con dibujos bastante didácticos, bastante explicativos, ¿okay? Que puedan dar o representar o interpretar la información que está en el código normativo. Pasamos a hacer ejercicios manuales con hojas de cálculo, hojas de Excel, hojas MATCAD, donde muestran el procedimiento paso a paso y les permite al participante poder montar sus propias hojas de cálculo. Y luego pasamos entonces a una herramienta de última generación, donde hacemos modelados de edificios tridimensionales y podemos entonces concentrarnos en visualizar dentro del software el diseño de cada uno de los miembros estructurales de los sistemas resistentes a sismo, estructuras de concreto reforzado, y a su vez poder comparar, ¿no?, los resultados que refleja el programa con los resultados obtenidos en los procedimientos manuales o en hojas de cálculo. Abriendo entonces el software TAPS, vamos a visualizar una edificación aporticada, modelado 3D, con su acción sísmica, escalera, losas, etc. Y vamos a concentrarnos, ya es una edificación que está corrida, vamos a concentrarnos en el diseño, ¿okay?, por cortante. Nos vamos a concentrar en esta viga, ¿okay?, perteneciente al tramo BC del eje 4. Vean que es una viga que está señalada como viga de 45 por 65 y dice armada. Quiere decir que después de la primera corrida y revisar el diseño de refuerzo longitudinal, para poder realizar el diseño por capacidad y poder obtener los valores del diseño por corte asociados al acero de refuerzo proporcionado, bueno, sencillamente en la viga de 45 por 65 armada, si le doy modificar, voy a ver las propiedades de la sección transversal, su ancho, su alto, y voy a ver entonces la cantidad de acero que le estoy colocando en la parte superior e inferior, en el extremo izquierdo y derecho, ¿okay?, de acero de refuerzo en la cara, para que pueda calcular
los momentos probables, el cortante hiperestático, sumarlo al cortante gravitacional y poder obtener el cortante de diseño para hacer la verificación por cortante en función al acero de refuerzo longitudinal proporcionado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si quiero realizar los chequeos sismo resistentes de forma correcta en un software de última generación, debo de alguna forma poderles proporcionar la cantidad de acero de refuerzo en la cara que le estoy colocando. Lo otro es que en las preferencias ajustamos entonces el ACI 318-2019, manipulamos todos los datos pertinentes para poder entonces realizar los chequeos y el diseño asociado al diseño sismo resistente aplicando esta normativa, y sencillamente entonces podemos diseñarlo y me voy entonces a concentrar en el diseño por corte. Y vean que en el diseño por corte de esa viga me da 3 valores únicamente, que incluso me da centímetros cuadrados entre centímetros de separación, y vean que me lo da en el extremo izquierdo, en el extremo derecho y en el centro. Quiere decir entonces que él entiende que la viga está sectorizada en 3 zonas, en las zonas de confinamiento, que son la zona de los extremos, y en la zona central, que es la zona del medio. Entonces, si hacemos clic derecho sobre esa viga, me va a mostrar la combinación que está predominando en el diseño, pero que refleja la mayor cantidad de acero de refuerzo longitudinal. Me dice en este caso que es la combinación 5, que en la parte superior, el top steel, está requiriendo 12.11 centímetros cuadrados, 9.04 en la parte inferior, y el diseño por cortante me da 0.068 centímetros cuadrados entre centímetros de separación. Este valor no lo tengo en ninguna de estos 3. Entonces yo puedo buscar, vean que por cada una de las combinaciones de carga, a cada 50 centímetros de partición, yo puedo ver los requerimientos de diseño de acero de refuerzo longitudinal y de corte. Pudiera irme a la combinación 6, por ejemplo, a 20 centímetros y encontrar el 0.1067, que es el que tengo en el extremo izquierdo. Al tenerlo seleccionado, puedo darle el detalle y puedo visualizar, ¿no?, el resumen, el diseño a fricción, el diseño por corte y la envolvente de diseño. Me voy a ver el diseño por corte. Acá tenemos entonces todas las especificaciones de la viga, sus etiquetas, la combinación que estoy evaluando, la sección transversal, los materiales, los factores de minoración, y voy a encontrarme entonces las fuerzas de diseño. Vean acá que tengo el cortante hiperestático B sub P, cortante por capacidad, el cortante gravitacional para esa combinación 6, el cortante del análisis, el cortante de diseño, ¿no?, el que está usando, que es la suma B sub E, el cortante hiperestático más el cortante gravitacional. Esta suma de este valor de 20.172.51, y este es el cortante factorizado, que es el cortante, las solicitaciones en ese punto de corte y flexión. Tengo los momentos probables, puedo verlo acá a la izquierda, a la derecha. Vean algo muy particular que incorpora este TAPS de la ACI 318-2019, que yo le proporcioné un acero de refuerzo longitudinal a la viga de 8.55, y como es menor que el mínimo, él fuerza el mínimo a juro obligatoriamente, ¿no? Entonces debo tener cuidado y ajustar en mi hoja de cálculo que estoy colocando entonces el mínimo de acero. Estoy colocando 14.25 en la parte superior, 9.04 en la parte inferior, y aquí están los momentos probables, tanto positivo y negativo. En la página 2 me voy a encontrar entonces ya lo adicional al diseño, áreas gruesas, etcétera, y voy a poder observar entonces la demanda, el acero de refuerzo transversal requerido en 3 centímetros de separación. Vean que está tomando B sub C igual 0,
¿Okay? Quiere decir que está aplicando simultáneamente las dos condiciones que vimos desde el punto de vista teórico para poder despreciar la contribución al corte del concreto, cuánto de demanda le está quedando al acero de refuerzo transversal y más datos, ¿no? Vean que si yo me salgo nuevamente y me voy entonces a la combinación 5, que no es la que predomina en el diseño, pero en ese mismo punto, ok, y le doy entonces Details, que me voy al Shear Details o el diseño por corte, me voy a encontrar que el cortante gravitacional es mucho más alto, que el cortante de diseño también es más alto, 30.000 con respecto a 20.000. Vean que no necesariamente el cortante más alto refleja el valor más exigente, y todo se debe a que en este caso el cortante hiperestático no sobrepasa el 50% del cortante de diseño. Quiere decir entonces que a pesar de que tengo igual los mismos momentos probables, cuando me voy a la hoja del diseño, vean que ahora sí toma en cuenta una contribución del concreto. Entonces, claro, al restarle a esa demanda la contribución que aporta el concreto, la demanda que me queda aportando hacia el acero de refuerzo es mucho menor, y por eso la demanda o el requerimiento de acero no es tan alto. Entonces vean lo importante de ir estableciendo cada combinación por separado para ver cuál tiene influencia o cuál activa la contribución al corte del concreto y cuál realmente es más exigente. Yo me voy a quedar entonces con la combinación 6, que es la que predomina en el diseño, para poder hacer la verificación con respecto a los cálculos manuales. Me voy a ir al Details, Shear Details, y acá lo voy a dejar momentáneamente, ¿no? Vamos a colocarlo por acá y vámonos entonces a nuestra hoja MATCAD. Nuestra hoja MATCAD tenemos un tramo de viga, que es sencillamente para aplicar el diseño por corte. Tenemos F'C, Fy, tenemos las dimensiones de la sección transversal, viga de 45 por 65, tal cual como la tenemos reflejada en el ETAPS. Y acá vamos a ver entonces el cálculo de los cortantes hiperestáticos, lo primero que vamos a revisar en sentido antihorario. En sentido antihorario se tracciona en el punto A el acero superior, en el punto B se tracciona el inferior, colocamos los 14,25 centímetros cuadrados y los 9,04. Calculamos los momentos probables. El momento probable en A me da 41.961, incluso si lo modificamos y lo ponemos en centímetros para que sea exactamente igual al del ETAPS, daría 4.196.000. Vamos a ver el ETAPS, aquí está 4.196.101, exactamente lo que estamos aplicando en nuestra hoja MATCAD. Si me regreso ahora y lo calculo los momentos probables en B, voy nuevamente en centímetros para que sea exactamente igual, 202.729.824, acá lo tenemos, 2.729.670. Nos regresamos a nuestra hoja MATCAD y seguimos nuevamente con el cálculo de ese cortante hiperestático 1, que sería la suma de ese momento probable en sentido antihorario entre la longitud libre, nos da un cortante hiperestático de 12.592.59. Si me regreso al ETAPS, acá veo 12.592.31, bastante cercano. Ok, 12.592.59. Lo hago también en sentido horario, 904, 1425, obtengo los mismos momentos probables y obtengo obviamente el mismo cortante hiperestático. Busco el cortante gravitacional, lo coloco, puedo ver acá en el MATCAD, 7.580. Si quisiera determinarlo, puedo crear la combinación, puedo grabarlo, 7.580, me va a salir un momento, ahorita regreso. Si le aplico el diagrama de fuerzas ante la combinación, ¿no?, que estoy tomando en cuenta en el diseño, pero el cortante gravitacional únicamente para reflejarlo en diagrama, puedo ver que aquí está el 7.580.20. Me va a salir y voy a volverle a solicitar el diseño. Me devuelvo a la combinación 6. Al inicio le doy el detalle
me voy al diseño por corte y acá tenemos entonces las dos demandas. Quiere decir que el cortante de diseño da 20.172.51 y aquí está 20.172.80, bastante cercano, ¿okay? Prácticamente igual. Cuando realizo el diseño, ¿okay?, me voy a quedar acá con el cálculo de B sub C, obviamente, pues ya tengo la demanda, tengo phi, calculo B sub C y puedo entonces despejar cuál es el remanente de fuerza cortante que le toca resistir al acero de refuerzo transversal. Entonces acá tengo las dos ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B, porque obviamente voy a proporcionar un acero de refuerzo mayor que el mínimo. Y vean que el cortante resistente del concreto me da 22.626 kilogramos fuerza. Si uso la ecuación 2, asumiendo la cuantía de acero de refuerzo a tracción, me da 15.608. ¿Okay? Prácticamente no es el 50%, pero sí más o menos está manejando un 65% de esta resistencia. ¿Okay? Ahora bien, el detalle está en que si voy a en algún momento tomar como criterio usar la ecuación que depende del acero de refuerzo longitudinal, no puedo esperar a aplicar este procedimiento de obtener los cortantes hiperestáticos por separado, sino que para cada sentido horario o sentido antihorario, e incluso para cada extremo I o cada extremo J, dependiendo de la configuración de acero que coloque, debo verificar el B sub C asociado a esa sección en particular, porque va a depender y va a variar esa resistencia al corte del concreto con la cantidad de acero de refuerzo a tracción que estemos colocando. Entonces obviamente lo que quiero mostrar acá son los valores y qué es lo que hace el ETAPS y poder comparar los resultados, pero obviamente en nuestro curso tenemos ejemplos prácticamente manuales, ¿okay?, sin necesidad de entrar al software, sino después de poder revisar estos ejercicios de forma manual para hacer las comparaciones pertinentes. Acá está todo el diseño de la viga, todos los chequeos que exige la CI 18-2019, vean 40 páginas asociados al chequeo de forma manual. Y si bajo en algún momento incluso el detallado, la colocación del acero de refuerzo, las resistencias mínimas, los requisitos dimensionales, etcétera. Si me voy al diseño por corte, me voy a encontrar en que lo hago para cada tramo. En particular me voy entonces reflejando los cortantes B sub C para cada tramo, para cada sección donde está analizando, para poder verificar el diseño correctamente, ¿no? Pero en este caso sencillamente me ubiqué en la zona más crítica, que era donde se sumaban los cortantes, y escogí el acero de refuerzo de tracción al momento que estaba aplicando, y sencillamente obtuve un cortante igual mucho menor. Igual si uso esta ecuación no importa, porque esta ecuación no depende de algo en particular en la sección. Si la carga axial de ceros, va a ser siempre la misma ecuación independientemente si es sentido horario o antihorario. Prácticamente se convierte en un valor constante. ¿Okay? Entonces, si me quedo con el máximo de los dos, obviamente tengo 22.626.97. Hago la verificación para ver si puedo despreciar el corte en el concreto. Me da que desprecio el corte en el concreto, tal cual como le da en el ETAPS. Recuerden que cuando pasamos acá a la página 2, B sub C es 0, a pesar de que lo calcula. ¿Okay? No lo toma en cuenta en la contribución. Y cuando calculo el A sub B o el acero de refuerzo transversal entre centímetros de separación, me da un valor de 0.1067, exactamente igual al que me da el ETAPS, 0.1067, no hay diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo represento este valor? Bueno, esto es el AB, el acero de refuerzo transversal requerido entre centímetros de separación. Debo multiplicar por una separación, por ejemplo 10 centímetros, y me va entonces a requerir de acero de refuerzo transversal 1.067. Si coloqué dos ramas de 3/8 representan 1.42, quiere decir entonces que ese acero de refuerzo transversal proporcionado es mayor al requerido. Y con eso fijo el OK. Y de esta forma puedo verificar lo que hace en el programa. Ahora bien, la diferencia está en que si revisamos la teoría, incluso me voy a ir acá a esta presentación mejor, vean que yo puedo escoger alguna de estas dos. En
En este caso estoy escogiendo el máximo y el ETABS no me da opción de yo escoger. Incluso si nos vamos al manual del ETABS, vamos a ver que el ETABS tiene como criterio escoger el máximo entre las dos ecuaciones. Quiere decir que la única manera que esta ecuación 2 sobrepase a la ecuación 1 es que la cuantía de acero refuerzo tracción sea elevada, que determine un valor de resistencia al corte del concreto mayor que la ecuación A. Entonces, en ese caso, prácticamente el ETABS no te da la opción de tú poder escoger, sino que sencillamente se queda con el máximo. Ahora, si yo me regreso a mi hoja MATCAD y dentro de este criterio establezco como ingeniero estructural que prefiero quedarme con el mínimo, obviamente ahora B sub C va a ser mucho menor. De igual forma va a seguir siendo 0 por los requerimientos y me da igual el mismo valor. Pero en caso de que se tome en cuenta el factor de B sub C, obviamente va a castigar aún más la colocación de acero de refuerzo transversal, producto obviamente de esa menor resistencia que desarrolla la ecuación B. Entonces lo que le quería mostrar con respecto a esta hoja es que los cálculos se pueden hacer de forma manual, se pueden verificar con respecto al software ETABS y uno puede entender qué es realmente lo que hace. Muchas veces hay elecciones que te permite la norma y que sencillamente por ser una herramienta o un software de cálculo no te da opción de elegir, sino que establece un criterio y por eso en función a ese criterio establece los resultados. Entonces bueno, de igual forma vean que es bastante consistente, trae ya el ETABS, trae incorporado el ACI 318-2019 y que prácticamente en este diseño por corte lo que influye es esa elección de utilizar la resistencia al corte del concreto. Adicionalmente incorpora también el uso de acero de alta resistencia, por lo menos el de grado 80, el de FE 5500, y que eso influye también en la separación de estribos cerrados en la zona de confinamiento. Entonces, eso es lo que les traje preparado el día de hoy en esta clase promocional. Espero que les sirva de gran utilidad. Espero que le hayan sacado mucho provecho. Podemos pasar a la ronda de preguntas. ¿Okay? Pueden irlas formulando. Espero algunos segundos para responderlas. Y bueno, de nuevo los invito entonces a nuestro curso de diseño sismo resistente de estructuras de concreto reforzado, donde estaremos obviamente profundizando muchísimo más de esta información que hemos visto en esta clase promocional y en todos los sistemas. Entonces bueno, espero la ronda de preguntas. Sí, ya aquí estoy seleccionando varias. Me preguntan por acá, ingeniero, en el caso de una viga de varios tramos, ¿todos los tramos deben cumplir con los requisitos de que la longitud libre tiene que ser mayor o igual a 4 veces la altura útil? Y sí, correcto, todos los tramos deben cumplirlo para garantizar un comportamiento de flexión, un mecanismo de falla dúctil como lo estamos evidenciando para poder proporcionar el comportamiento del sistema. Y no solamente revisar esa condición, es que también para cada tramo debemos hacer el diseño por corte por capacidad. Déjenme pasar a otra consulta. Me preguntan por acá, ingeniero, ¿a qué carga axial se refiere allí la norma? ¿Carga axial de tracción o compresión en la viga? Realmente se refiere a la carga axial que estés evidenciando, pudiera ser de tracción o pudiera ser de compresión. Lo que sí es bueno aclarar es que cuando estamos diseñando una edificación de concreto donde aseguramos un diafragma rígido, la viga no está sometida a cargas axiales, la carga axial es 0. Por lo tanto, es una simplificación que podemos tomar directamente y no tendríamos que revisar esas condiciones. Déjenme leer una más. Preguntan por acá, para el caso de trabajar con el SAP 2000, ¿los resultados se pueden verificar de igual manera? Sí, a nivel de diseño de miembros de concreto reforzado, con el SAP 2000 pueden verificar los resultados prácticamente de igual manera. La única diferencia que pueden tener son resultados a nivel de comportamiento sísmico, que el ETABS estar diseñado para resolver edificaciones, podemos obtener resultados un poco más directos y gráficos para evidenciar el comportamiento dinámico del edificio. Pero a nivel de diseño de miembros, tanto en concreto reforzado como en acero estructural, pueden aplicar de igual forma estos conceptos, la misma norma y obtener resultados equivalentes.
Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todos por su retroalimentación, por sus comentarios. Disculpen las personas que no nos da chance de poder atender todas las inquietudes, que sé que se generan varias preguntas. Hay muchas que también implican mucha discusión, porque algunas también son de criterios y todo esto. Y bueno, de verdad que no nos da el tiempo para poder abordarlas al máximo nivel de detalle.